La grabación no, el Zoom no la procesó, no entiendo por qué. Y no tengo la grabación de la clase anterior. Ahorita está grabando, debe haberle salido el mensaje a todos y se está grabando en la nube. Esperemos que esta vez ha sido un problema eh, temporal nada más del Zoom. Listo, entonces vamos a continuar con la parte del enrutamiento. Y habíamos hecho, ¿no es cierto? Lo último que hicimos es el enrutamiento a nivel, utilizando un equipo de capa 3. Aquí tenemos un escenario en el cual tenemos un switch de capa 3. Tenemos dos dispositivos conectados a este switch de capa 3, cada una VLAN respectiva. Y nosotros estamos conectando el puerto, el puerto Giga 101 con el puerto Giga. Digamos, es una versión resumida de lo que hicimos ayer. O sea, no, desde ningún punto de vista tendría sentido conectar directamente los equipos a un capa 3, a menos que, como les digo, sea algún escenario en el cual requiero yo alta capacidad de procesamiento, los puertos de alta velocidad, y por eso, y además, realmente no le veo la, el escenario real en el cual nosotros podríamos tener esto. Pero de acuerdo, como les decía, nosotros tenemos aquí, hemos configurado al puerto o al dispositivo. Vamos a ver que en uno de los laboratorios que vamos a ejecutar, nosotros vamos a configurar este OSPF. En realidad no es parte, nuevamente no es parte todavía de este CCNA. En el CCA3 ya vamos a ver, sino que aquí básicamente lo que tenemos que hacer es configurar. ¿Cuál es la idea? Que como es un dispositivo de capa 3, va a hablar enrutamiento con el ruteador y van a intercambiar las tablas de enrutamiento. Entonces, eventualmente en el laboratorio, o si fuera esto en un examen, se les va a dar las instrucciones, qué es lo que deberían ustedes configurar o como línea de comandos para este caso específico en el cual ya nosotros utilicemos OSPF. OSPF es un protocolo en el cual se encarga de enviar información de las rutas entre el ruteador y el switch de capa 3. Entonces van a empezar a intercambiar las tablas de enrutamiento para que cada uno conozca y sepa exactamente cómo llegar a su respectivo destino. Entonces, repito, OSPF no está cubierto en el CCNA 3 y aquí solamente vamos a ver eventualmente los comandos que tenemos que ejecutar. Listo, entonces, aquí está, por ejemplo, cómo se configura. OSPF versión 2 vamos a configurar, entonces vamos a ver los comandos. Algo que es importante, cuando nosotros queramos que un switch de capa 3 empiece o active las funcionalidades de capa 3, nosotros tenemos que poner este comando necesariamente, IP routing. ¿De acuerdo? Y luego sí empezamos a configurar cada una de las respectivas VLAN, lo que hicimos en la clase anterior. Entonces ya vamos a hacer un laboratorio en los cuales vamos a poner en práctica esto. Y finalmente vamos a plantear ahora qué problemas nosotros podemos tener cuando, un momentito. Problemas que nosotros tenemos cuando queremos hacer el enrutamiento entre VLANs. Entonces, ¿cuáles son los problemas comunes que tenemos entre VLANs en el enrutamiento? Entonces, uno de los problemas más comunes es que nosotros tenemos las VLANs faltantes. Entonces, si abrimos el packet tracer y abrimos la topología que estábamos trabajando la clase anterior, entonces abrimos la topología. ¿Dónde está? Abrir los recientes, enrutamiento layer 3. Entonces, como les decía, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es el hecho de que no
configuramos o usando otra palabra, no declaramos las VLANs en cada uno de los switches. Les voy a poner el ejemplo aquí. Aquí habíamos hecho, ¿no es cierto? En esta topología, aquí estaba la VLAN 10, 20 y 30. VLAN 10, 20 y 30. VLAN 10, 20 y 30. Pero ¿qué pasa si de pronto aquí solamente tengo equipos de la VLAN 10? Si solamente tengo equipos de la VLAN 10, las personas piensan que no debemos declarar la 20 y la 30. Y el problema va a ser que el momento que no les declaramos, automáticamente cuando troncalizamos esas VLANs que no están declaradas, no son permitidas viajar. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer en uno de ellos, en cualquiera, voy a hacer el comando show interface trunc. Enable show interface. ¿Qué pasó? Control Shift 6. A ver. Enable show interface trunc. Entonces, con este comando nosotros veíamos las interfaces que están troncalizadas, en este caso Giga 1 y Giga 2, que van hacia los switches que están tanto a la derecha como a la izquierda del switch central. Aquí abajo nos dice, miren, que cuáles son las VLANs permitidas en el puerto troncal. Aquí me dice, todas están permitidas, desde la 1 hasta la 1005, porque son las únicas que pueden viajar a través del puerto, a través de un puerto troncal. Sin embargo, acá abajo, miren, dice VLANs permitidas y activas en el dominio administrativo. Entonces, VLANs permitidas, si bien todas están permitidas, podrían viajar, yo debo tenerles declaradas. Entonces, aquí está donde yo declaro las VLANs. Entonces, nuevamente, si en el switch central solamente tuviéramos de la VLAN 10, igual hay que crear la 20, la 30, la 40, la 50 y la 90 para permitirles el paso por el puerto troncal para que este switch sea simplemente un paso, un bypass, para poder llegar al switch del otro extremo que sí tiene de la 10, 20 y 30 también. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los problemas que a veces no tomamos en cuenta, que las VLANs deben estar en todo el dominio, en toda la red LAN, deben estar todos los switches configurados con la misma VLAN. Por eso la importancia del BTP. El BTP garantiza que esas VLANs estén creadas en todo el dominio. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros nos vamos a encontrar. Las VLANs faltantes. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Una, nuevamente, sería utilizando el BTP, el Virtual Trunking Protocol, para garantizar que todas las VLANs estén creadas. Y la otra es simplemente volver a crear si no está activa en ese o declarada en ese switch. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Además, nos dice que hay que asegurarse que el puerto esté asignado a la VLAN correcta. Entonces, puede ser que también otro problema de comunicación, simplemente estoy en la VLAN equivocada y quiero establecer la comunicación. ¿Cuáles son los comandos que yo puedo utilizar? Entonces, yo tengo el comando show VLAN para ver todas las VLANs. El comando o la opción brief nos muestra un resumen de todas las VLANs, solamente de eso no nos muestra las estadísticas. Entonces, si regresamos acá, le digo, miren, le digo show VLAN, me muestra todas las VLANs y acá abajo nos muestra estadísticas, el tamaño del MTU y algunos otros parámetros que no nos interesa, sino que simplemente solo nos interesa la parte superior. Entonces yo hago el show VLAN y escribo la opción brief. En ese momento me muestra solamente eso y nada más. Lo que me interesa es conocer cuáles son las VLANs que están declaradas y activas en ese momento. ¿Sí? Entonces, con eso también nos podríamos dar cuenta por qué no me puede establecer la comunicación entre dos dispositivos. ¿De acuerdo? Puedo tener un problema en el caso con el puerto troncal. Entonces, nuevamente tenemos que averiguar o validar que todos los puertos troncales estén configurados correctamente. Es decir, por defecto están permitidos todos, pero recuerden que hay el comando allow, yo puedo permitir todos o puedo permitir un rango específico y de tal manera que no dejar pasar una VLAN. Le había dicho el ejemplo, ¿qué pasa si en esta topología aquí, imaginemos que aquí tenemos algunos equipos de la VLAN 10 que están sabemos que está con virus una de esas máquinas. Lo que yo puedo hacer es
no permitir el paso de la 10 en el puerto troncal en esta interfase que les estoy marcando aquí en el Giga 01 y simplemente ya todo el tráfico se va a quedar aquí. Como ya no está declarado, no le va a permitir pasar y afectar al resto del dominio de broadcast, es decir, al resto de la VLAN 10. Entonces, hay que validar. Por defecto están permitidos todos, pero vimos del comando allow que simplemente le puede permitir o bloquear ciertas interfaces, ciertas VLANs pasar por esa interfase. ¿Cómo validamos eso? Entonces, yo puedo validar con show interface trunk. Entonces, aquí debería asomar justamente todas las VLANs, ¿no es cierto? Las que están permitidas. Si le digo excepto la 30, entonces aquí ya no debería asomar la 30. Entonces yo sé que le estamos de alguna manera filtrando porque acá se asoma la 30, pero aquí ya no le estoy permitiendo pasar a la 30. Entonces ese es porque utilicé el comando allow para bloquear a esta VLAN, nuevamente como les digo, para aislarle en un segmento de red. Entonces yo puedo saber eso con este comando show interface trunk o con el comando show running config. Simplemente ahí veo la configuración y ahí vería si es que está permitido o negado. Para recordar un poco, les voy a poner aquí, por ejemplo, config t era interface y le voy a poner la interfase, ¿cuál era la que íbamos a utilizar? La giga 0 de 0, creo que son las troncales. A ver cómo está el comando. Déjeme revisarle aquí. La interfase es la giga 0 de 1 y giga 0 de 2. Interfase giga 0 de 1. Y aquí le voy a poner switch por trunk allowed. Y ahí habíamos visto con el signo de pregunta que teníamos, aquí puedo poner las VLANs que quiero permitir pasar. Y aquí puedo poner all o poner excepto. Entonces sería, voy a poner aquí, por ejemplo, excepto la VLAN 20. Entonces, están permitidas todas con el comando except. Acepto todas, pero le quito ese, en ese caso la 20 es más fácil. O la otra manera sería que es exactamente igual, pero quiero que vean el resultado. Do show interface trunk. Miren, ya no está la 20, pese a que sí está declarada, ya no está permitida. Por lo tanto, al hacer eso, ya no va a poder pasar desde el puerto la 20 idea, ¿no es cierto? Entonces, lo que antes podía hacerle ping de aquí a acá, ahora ya no le va a permitir. Entonces, miren, voy a hacer la prueba. De aquí a acá, ya se quedó, ya se quedó. Y miren, ya no está pasando. Le voy a quitar el comando. Voy a poner ahora lo mismo, pero le voy a poner no. Veamos si asoma. Show interface trunk y asoma la 20 y ahora vengo acá y le voy a dar, ya me dice successful. Estamos viendo efectivamente que si no está declarada en el switch, simplemente no le va a dejar pasar. Bueno, entonces con esos comandos y obviamente con el show running yo debería poderle ver. Voy a ponerle otra vez, voy a ponerle switch por tron allow y ahora do show running config y ahora en el running config en la interfase debería, aquí está. Entonces de esa manera yo puedo darme cuenta por qué no está haciendo lo que debe hacer. Si está declarada debería asomar en la lista de permitidas para pasar por el puerto troncal. ¿De acuerdo? Entonces son los comandos que nosotros podemos utilizar. ¿Qué otro comando? ¿Dónde estamos? Se me fue ¿Ya? Entonces, problemas en los puertos de acceso. También, ¿cuál puede ser el problema? Que yo intento hacer ping y no funciona porque puede ser que estén bien configuradas las direcciones IP, pero estoy en VLANs equivocadas. Entonces, al ser una VLAN, un dominio de broadcast independiente, simplemente no me va a dejar. Perdón. Ahí está. De acuerdo, entonces sería el otro tipo de problemas que nosotros podemos tener. Y finalmente, problemas de configuración a nivel del router. Ya eso se puede presentar cuando estamos hablando de las subinterfaces. Entonces, las subinterfaces también debe estar configurada con la dirección IP que le corresponde a la respectiva VLAN. Entonces,
Generalmente va a suceder eso. Y les había dicho que en un examen de certificación jamás van a tener que configurar un montón de cosas, sino simplemente o eventualmente tratar de resolver el problema de comunicación entre un host y otro host. ¿Y cómo resolvemos? Simplemente ir validando paso a paso con los diferentes comandos y ver qué es lo que está eventualmente sucediendo. Entonces, a veces, no a veces, sino que la mayor parte es troubleshooting, es decir, resolución de problemas, lo que ustedes se van a encontrar en un examen de certificación. Entonces, esos son problemas, por ejemplo, comunes entre VLANs. Aquí, por ejemplo, analicemos este escenario. Dice, vamos a utilizar este problema. A ver, veamos. Veamos aquí, tenemos la configuración y veamos qué es lo que puede estar sucediendo. Pueden comunicarse el host de la PC10, de la VLAN 10 y el host de la VLAN 20. Analicemos la red. Entonces está troncalizado, está troncalizado. Son switch de capa 2, por lo tanto, la única manera, y teniendo un solo enlace, la única manera que esto funcione es con subinterfaces mediante la configuración router on stick. Entonces, el puerto 5 del switch 1 debería estar configurado. Entonces, voy a ponerle láser para ir viendo y luego van a tratar de ver ustedes. Le voy a poner aquí laser. Pues mire, este debería estar troncalizado necesariamente, ¿no es cierto? Y acá arriba debe estar con subinterfaces. Esto debe estar troncalizado en los dos lados. De hecho, aquí me dice que son interfaces troncales. Aquí tenemos la VLAN 10, la red 10, la VLAN 20, la red 20. Todo aparentemente está correcto. Aquí tenemos direcciones IP administrativas para los switches que están en la VLAN 99. Entonces está aparentemente todo funcionando o debería funcionar. Veamos la subinterfase 10, está con etiqueta 10 y con la red 10, está correcto. La subinterfase 20 está con la VLAN 20 y la red 20. Y la VLAN, la interfase o subinterfase 30 está, perdón, la lluvia me mojé, esperen un ratito. La subinterfase 30 está asociada a la VLAN 99 y la red 99. Aquí estamos graficando lo que habíamos dicho en la clase anterior. El hecho que no necesariamente tiene que coincidir este número con este número. Lo que sí, eventualmente debe ser de la VLAN 10, las redes respectivas y todos los hosts deben pertenecer a esta misma red. Pero ni siquiera eso necesariamente, sino simplemente yo podría ponerle aquí otra red totalmente a la 192.168.20 y no pasaría nada, siempre y cuando mantengamos en toda la topología utilizando la misma red. Lo único que me está diciendo esto es que a cualquier dispositivo de esta red que estoy nombrándole aquí, le va a poner esta etiqueta 10. A cualquier elemento de esta red le vamos a poner la etiqueta 20 y a cualquier elemento de esto le vamos a poner en la red la etiqueta 99. Entonces, solamente como recomendación se debería hacer así, 10, 10 y asociarle a una red 10, 20, 20, 20 para que sea mucho más fácil de entender y resolver problemas, pero eso no es una regla, simplemente una recomendación. No sé si está claro esto. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta de esto, por favor? Entonces, asumo que no. Miren aquí, por ejemplo, con este comando, show interface switch port, cuando le ponemos switch port, aquí nos da los diferentes modo operativo y el modo administrativo que tenemos para las interfaces. Recuerden que todo switch Cisco, todo switch Cisco sin excepción, está en modo dynamic auto, el modo administrativo, es decir, está listo para cualquier tipo de negociación. Aquí está ya administrativamente, le estamos poniendo en modo estático o en modo trunk
que son los 3 modos, y acá en el modo operacional, de acuerdo a esa tablita, se va a poner en el respectivo modo dependiendo de qué es lo que yo esté conectando. Entonces aquí miren, por ejemplo, dice Access Mode VLAN 10 y le dice que está inactiva. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, yo le puedo... ¿Cómo le puedo apagar a una VLAN? Veamos, pero este es un switch capa 2. Voy a poner, miren, Sí. voy a borrarle la VLAN 10, no VLAN 10, y voy a tratar de ejecutar. Dice VLAN, no está permitida. Inge, disculpe una pregunta. Claro, ¿Los gateways son siempre el punto uno no o necesariamente. Eso dependen? es solamente por nomenclatura se usa para, yo por ejemplo, para un poco por seguridad, porque es lo típico que ponemos, yo le podría poner la IP, la 254. ¿No O es sea, cierto? puede ser No sé, cualquiera. puede ser cualquiera. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que uno generalmente cuando se conecta a un equipo y no sabe la clave, qué es lo que pone? Por ejemplo, ¿cuál es la típica que uno pone? Por ejemplo, lo típico que yo hago es si no sé la clave, trato de probar admin admin, ¿no es cierto? Entonces, lo típico también es ponerle siempre la primera dirección IP de cualquier segmento de red. Entonces, para garantizar un poco protegerme, yo puedo decir, no, esta vez le voy a mandar al último, a la última dirección IP. No pasa nada. Lo importante es que obviamente cuando yo les configuro a los hosts, le apunte a esa dirección, nada más. Pero no necesariamente debo hacer eso. Ya, gracias. Entonces, miren, voy a eliminar la VLAN 10, le voy a poner no VLAN 10. Habíamos dicho que el rato que hago eso, do show VLAN. En este caso, miren, ya desapareció la fase de Telnet 1. ¿Por qué? Porque está asociada a la VLAN 10 que ya no existe. Entonces puedo volverme loco y no voy a poder hacer ping. Entonces, con este comando ya me doy cuenta que la fase de Ethernet 01 ya no asoma. Entonces, también podría darme cuenta haciendo lo que dice aquí. Entonces voy a poner show, interfase, fase de Ethernet 01, switch port. Y ahí me va a decir la información. Entonces me dicen, a ver, mire, está configurado en modo estático, en modo de acceso operacional, perfecto. Y aquí me dice que pertenece a la VLAN 10, pero que la VLAN 10 está inactiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo, nuevamente, todo el problema se reduce a solamente eso. Entonces, si yo tuviera ahorita problemas, miren, le vería así. En el switch le estaría viendo no en verde, sino en ámbar. Y yo lo que tendría que hacer es simplemente configurar la VLAN 10 nuevamente y se soluciona el problema. Entonces, pero ¿cómo determino eso? Esa es la importancia de conocer los comandos para ir validando toda la información. Entonces, con ese comando yo puedo también ver así. ¿Con qué otro comando podría darme cuenta? Simplemente ya veo que Naviland 10 no asoma, pero le voy al puerto y en el puerto sí debería asomar. Entonces, miren, le pongo show running config. Mire, aquí está asociada a la VLAN 10, pero la VLAN 10 no asoma. Entonces, ya sé que es un problema a nivel de las VLANs, nada más. Entonces, otro comando más que nos va a permitir resolver problemas. Nosotros validamos la membresía que pertenezca, o sea, miembro, una interfase a una VLAN, pertenezca a esa VLAN específica. Aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Nuevamente, estamos viendo que todos están permitidos. Aquí en este, por ejemplo, les permite pasar hasta la 4094. Sin embargo, por ejemplo, aquí por defecto es de eso, todas están permitidas. De hecho, nuevamente, cuando uno troncaliza, ¿a qué VLAN pertenece? A todas, pero están permitidas solamente las que están declaradas, la 1, 10, 20 y 99. Otra manera de poder validar.
A nivel de puerto de acceso, también puedo saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, puerto de acceso, puerto operacional, y aquí también sé a qué VLAN pertenece. ¿Con qué otro comando podría ver a qué VLAN pertenece? Show VLAN. Entonces ahí puedo validar que, claro, hay un problema que y habíamos dicho, esto sí también es recomendación también, que nada esté en la VLAN 1. Si bien es la VLAN por defecto, nosotros deberíamos sacar todo tipo de tráfico de la VLAN 1. ¿Por qué? Porque la VLAN 1 es utilizada para tráfico de enrutamiento, tráfico propio de Cisco. Y la idea es que ninguna máquina entre ahí, porque si una máquina está en la VLAN 1 y entiende que está en la VLAN 1 y entiende los protocolos de Cisco, puede empezar a enviar paquetes y sabotear la red. Por eso es que nada debería estar en la VLAN 1. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, a nivel del ruteador. Entonces, a nivel del ruteador, miren, y estoy viéndole aquí. Puedo verle con el show running o puedo ver con show interface, por ejemplo. Aquí me dice, miren, la interfase y cuáles están, qué interfaces Giga están utilizando en .1Q. Entonces aquí me dice, por ejemplo, las subinterfaces están utilizadas el 10, está etiquetando .1Q, pero está etiquetando con la VLAN 100. El 20 está etiquetando con la VLAN 20, la 99 está etiquetando con la etiqueta 99. Nuevamente, esto no habría ningún problema, no es problema, siempre y cuando la VLAN, la que estemos utilizando en toda la red, sea la VLAN 100. De ahí no necesariamente por este número es el problema, sino el problema aparentemente es que no había ninguna VLAN 10 y nosotros estamos creándole la etiqueta 100 en lugar de la etiqueta 10. Ese sí es un problema, pero no tiene nada que ver, esto funcionaría perfectamente. Nuevamente, si la VLAN que estamos utilizando sería la número 100. Es otro problema de configuración, el configuración a nivel de subinterfaces. Entonces vamos a simplemente a tratar de hacer ahorita unos laboratorios y les voy a poner el número exacto y abramos ¿dónde estás? Abran el navegador, nos vamos a la página de Cisco, nos vamos al curso Cisco NetAcad. Se me enferma y se friega todo, J. Ramos. Ahora sigue grabando sin problema. Entramos al curso. Entramos al curso, nos vamos a contenido del curso. Nos vamos al capítulo 4. Enrutamiento entre VLANs. Y hagamos del 448 para tratar de entender, ¿ya? Por favor, vamos a hacernos del 448 y nos vamos a descargar ese. Nos descargamos y abrimos. Voy a cerrar esta ventana que siempre nos molesta y ahora sí. Dice encontrar problemas con la red. Entonces, de lo que estoy viendo aquí, miren, aquí tenemos la VLAN 10, la VLAN 20, tenemos una sola interfase, por lo tanto, esta debe estar configurada en qué modo, modo de enrutamiento de los tres, ¿cuál sería este?
¿Cuál modo de enrutamiento entre VLANs es el que está planteado en este escenario, en este laboratorio? Ahí está más grande, perfecto. ¿Qué dice Douglas? ¿Qué modo es este? Es el on VLAN stick. Es el router on a stick. Sí, de acuerdo, ¿no es cierto? Tenemos una sola interfase, perfecto. Por lo tanto, entremos acá al switch y deberíamos validar que ese puerto que esté troncalizado primero, no en primer lugar, ¿no es cierto? Que es el único que vemos. Si hubiera otro switch, debería estar troncalizado, pero aquí está un solo switch y dos dispositivos. Entonces veamos. Enable, Show Interface Trunk. Y no hay ninguna interfaz troncalizada. Podemos hacer Show Running Config. Vamos hacia abajo. Y vemos que el puerto Giga 01 está en modo de acceso. Entonces, ese sería, por ejemplo, el primer error. Entonces, recordemos, entonces, para router on stick, nosotros necesitamos que el puerto que se conecta hacia el ruteador esté troncalizado. ¿De acuerdo? Y acá arriba debería estar como subinterfaz. Entonces, vamos a solucionar el primer problema. Entonces, vamos a poner configure terminal. Y le voy a poner aquí interface giga 0 de 1 y le pondría switch por mode trunk, ¿no es cierto? Y le troncalizo. En ese momento se troncaliza, veamos, do show interface trunk. Quiero ver las interfaces troncales. Ahora sí ya está troncalizado. ¿Quiénes están permitidas? Están permitidas todas, pero activas o declaradas la 10 y la 30. Perfecto, aquí está la 10 y la 30. Entonces, digamos, hasta aquí ya debería funcionar. En teoría, tratemos de hacer ping. Escojo el ping, le digo de aquí a acá. En progreso, en progreso, en progreso y sigue sin funcionar. Entonces, aparentemente ahora debe haber un problema que en la parte superior que dice, vengo acá, línea de comandos. ¿Ya? Y veamos qué está pasando. Enable, show running config. Tendría que estar las subinterfaces. ¿En qué interfase física? La 01. Veamos, aquí está la 01. Aquí está la VLAN 10 y la subinterfase 30. ¿Cuál es el problema? Que seguramente se va a poner aquí cuando haga show IP route. Miren, solamente se le ve a la 30 y la 10 no se le ve. ¿Por qué no se le ve a la 10? Porque está shutdown. Si ven, se dan cuenta, está apagada. Entonces, está apagada esa interfase o subinterfase, por eso es que el tráfico no puede fluir. Entonces, resolvamos el problema, le ponemos config t, interfase giga c0 slash 1.10, vamos a la subinterfase y le pongo no shutdown y se enciende en ese momento. Veamos do show IP route para ver la tabla de enrutamiento y miren, ahora sí asoma la 10 y la 30. Por lo tanto, ya va a poder conmutar de aquí a acá. Veamos si es verdad. Voy a darle doble clic en progreso, en progreso, en progreso, en progreso. Todavía hay algún tipo de problema. Validemos nuevamente las interfaces, es la 10.1 y la 30.1. Si se dan cuenta, el otro problema. No sé si alguien se da cuenta del problema. Está al revés. El Está, dot uno cubo. está el Dodunuco. Está etiquetando aquí la 30, pero le está asociando a la 10, lo cual eventualmente no sería problema, siempre y cuando estos estén cambiados. Entonces aquí me voy a dar cuenta, veamos en este do
Veamos. To show VLAN. Miren, entonces el puerto 11 está en VLAN 10 y el puerto 6 está en VLAN 30. Este está en VLAN 10, efectivamente, y acá es la 10, todo corresponde a la VLAN 10. Entonces, el problema es que aquí está al revés, está cambiado. Aquí deberíamos etiquetar 10 y aquí deberíamos etiquetar la 30. Está cambiado al revés, entonces voy a hacer eso. Entonces, nuevamente, ¿cuál estaba? Subinterfase 1.10. Entonces, 1.10 era así. Entonces voy a poner encapsulation dot 1Q de la 10. Tan, taran, tan, 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 tan. Me va a tocar poner primero en la 30. Control A, no encapsulation. Ahí le estoy quitando para poder ponerle ahora sí en la 10. Y ahora sí le voy a poner en la 10. Ahí está el 10 con el 10. Nuevamente, solamente como mejor práctica o recomendación nada más, pero puede ser cualquiera. Y ahora sí el de la 30. Le etiqueto con la 30. Y ya está. Veamos, ahora sí debería funcionar. ¿Hay algún otro problema? Veamos a nivel del equipo. El gateway está en el 10.1, 172.17.10.1. Perfecto. Y acá, 172.16.10.10, 172. Aquí está, miren. Si se dan cuenta, el Es otro que el problema, ¿cuál es? gateway de ese está mal. El Es gateway de 30. ese está mal. Entonces aquí está el 30.1. ¿Cómo también nos podríamos dar cuenta? Simplemente intentando hacer un tracer. O tal vez haciendo en el modo de simulación. Le voy a poner aquí mostrar todos. Editar filtros. Solamente quiero ver ICMP. Voy a ponerle y voy a darle play. Entonces sale, sube. Regresa. Tun, tun. Se está quedando, además ni siquiera trata de pasar acá. Además el problema obviamente está aquí también. Veamos, arreglemos eso, vamos arreglando. Aquí está mal la dirección IP de lo que vemos. Ay, desktop IP. Aquí debe ser 30. Algo está mal además. Veamos, aquí está 10.1, 10.1, 30.1. Perfecto. Aquí está la Inge, subinterfaz. creo Aquí que, está. creo que falta troncalizar la interfaz 01. No, ya estaba truncalizada. Creo que en el router falta declarar Falta de, el IP del gateway. sí, eso, veamos, enable, show running. En el router falta algo. Falta la dirección IP de la subinterfase 30. Entonces, sería config T, interfase giga 0/1.30, IP address 172.17.30.1, 24 bits. Ya está. Y ahora sí,
Short IP route. 30, 10, 1, 31, 31, veamos, y ahí sí debería funcionar. Successful. Entonces, nuevamente, la mayor parte de problemas que nosotros vamos a encontrar son de configuración, especialmente cuando nosotros vamos a implementar algo, siempre los problemas van a ser de configuración. Por eso es que, bueno, a nivel de programación, los que trabajan de pronto en programación saben que siempre tenemos nuestros ambientes de prueba, ¿no es cierto? Nuestro ambiente de prueba y luego pasamos a producción. Normalmente se debería trabajar así, pero no necesariamente tenemos todos los equipos para tener un ambiente de pruebas y hacer justamente eso, validar que todo lo que vamos a configurar haga lo que estamos esperando que haga. Pues a veces nos toca simplemente configurar y ahí nos damos cuenta en la marcha de los errores que están sucediendo. ¿De acuerdo? Pero ya está solucionado el problema. Entonces, en teoría, si ahorita le vemos, debería estar ya en 100%. De acuerdo, problemas de configuración, nada más. Veamos otro más. Vamos a hacer el 449. Descarguémosle. ¿Ya? Este es otro de los modos que tiene el Packet 13 para trabajar, que lo que hace es, aquí tenemos, miren, ya una simulación un poco más real. Aquí tenemos nuestro rack, aquí tenemos la PC y aquí tenemos, dice, evaluar el funcionamiento de errores, recopilar información, crear un plan de acción e implementar todos los errores. Dice, no hay tráfico de VLAN 7 en los troncales porque dice, no hay dispositivos de la VLAN 7, la VLAN 8 es la VLAN nativa, todos los troncales son estáticos, conectividad punto a punto, utilice el ordenador portátil y cable apropiado para la consola en los dispositivos de red. Entonces, lo que veo es aquí estamos aparentemente el PC de cuál, las claves son Cisco y Class. Entonces, aquí tenemos, este es el switch 1, sería este de aquí, y de aquí nos conectamos al ruteador. Y seguramente desde este switch también se está yendo hacia el otro dispositivo que está seguramente en otro cuarto de comunicaciones. Entonces, vamos a tratar de validar la información, para lo cual yo tengo que utilizar, dice, el cable apropiado, y utilicemos este para tratar de conectarnos a los diferentes dispositivos para validar. O sea, ¿qué tipo de cable voy a utilizar? Utilizo un cable de consola. Entonces vengo acá y tengo que buscar, aquí dice, ¿dónde estás? Este es fase Ethernet. Veamos si esta PC tiene el cable, no tiene el cable. Tiene un conector RJ45. Por lo tanto, este es un cable de red. Yo necesito ¿dónde estará ese módulo? Es fase Ethernet, fase Ethernet, fase Ethernet. ¿Cuál será? Aquí está. No, este es headphone, microphone. Necesito conectar con el cable de consola. Ese es el equipo que me dice, veamos.
Dice, y el cable proyectado para la consola de los dispositivos de red con fines de pruebas y configuración. Pero no tiene este. Con un cable USB. No, pero este es un 2960 aparentemente. Ingeniero, pero el cable de consola, disculpe, no es una parte USB y la otra cable tipo de RJ45. Claro, pero eso es, pero aquí está el puro cable nada más, no dice este cable tipo consola. Por ejemplo, esta máquina debe tener el puerto de consola. Déjeme solo intentar aquí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Necesitamos, porque este es el cable USB nada más, es un cable USB. El único es el puerto de consola. Y a ver, voy a coger el puerto de consola aquí. Voy a hacerle esto más grande. ¿Cómo le hago más grande? Aquí está, por aquí está el, miren, aquí por aquí está el puerto de consola. Puerto auxiliar, puerto de consola. Sale de ahí y viene acá. Aquí está un RC232. Por aquí se prendió. Ahí está. Y este es el cable de consola. Pero este que estaba acá. Entonces aquí está el cable de red y este cable este puerto de aquí es el cable de consola y está conectado. Entonces en ese momento yo ya puedo conectarme. Me vengo a programas a escritorio y voy a utilizar, hay que encender esto. Prendo la laptop, tal como lo haríamos en la vida real. Esperemos que arranque. ¿Sí? Una vez que arrancó, vengo a desktop y le voy a decir aquí, en modo terminal, utilizo 9600, 8 bits de parada, no paridad, 1 bit de parada y sin control de flujo. Recuerden que nosotros podemos utilizar cualquier programa en realidad que sea emulador de terminal y ahorita me voy a conectar y debería empezar y ahí está. De lo que dice, utilice Cisco Enable Class. Entonces, Show IP Route. Ahí tengo, miren, conectada la 3.0. La red 3.0, aquí está el 3.1, el 4.1 y el 13.1, que son las redes que están aquí. Miren, la 3.1, 4.1 y la 13.1, 24 bits. Son las interfaces perfecto. O sea, está el ruteador aparentemente configurado correctamente. Sí está configurado el ruteador. ¿Qué más? Estas son las subinterfaces. Veamos. Show running config. Si está etiquetando apropiadamente. Aquí está, miren, la VLAN 3 para la subinterfase 3. La etiqueta 4 para la red 4. Y la etiqueta 8. Y falta el direccionamiento aquí. No sé si este. Y la 13 está etiquetado la 13. Pues aquí falta la 8. Y la 8, ¿hay alguna 8 aquí? Aparentemente no. 3, 4 y 13 nada más. No está utilizando la 8 para nada. Entonces, por ahí no es el problema. Veamos esta PC que tiene configurado. Vengo acá al desktop. ipconfig. Esta es la 450 y está en la 4.1. 450, 4.1 y el puerto 6 dice, está efectivamente es la 450, el 4.1.
Hasta aquí vamos todo bien. Veamos si puedo hacerle ping, a ver qué pasa. Ping, la 10.13.0.1. Veamos si llego. Miren, no estoy llegando, estoy aquí en el PC, en este de aquí, en el PCA, pero no logro llegar al ruteador. Veamos al gateway, si llego a su gateway 4.1, tampoco. Entonces, algo está sucediendo. Voy a desconectar el cable, el de consola, y le voy a pasar. ¿Dónde tiene este consola? Es el más grande a esto. Acá está el puerto de consola. Entonces, sí es medio. Aquí hay uno que da un botón derecho, dice inspeccionar en la parte posterior. Y ahora sí voy a desconectarle de aquí y le conecto a este consola. Me acabo de conectar ahora en la parte posterior de este switch para ver qué le pasa al switch. Básicamente, si dan cuenta, es el mismo problema, pero físico, el mismo problema de hace un momento. Entonces, ahora me conecto atrás y veamos qué es lo que pasa. Vengo acá. Abramos otra vez sesión, terminal y conectar. Cisco, enable, class. Veamos, show interface trunk. Sabemos que si está router on stick, tiene que estar troncalizado. Dice efectivamente, miren, está troncalizado. Las VLANs permitidas es la 4.8 y falta la 13. ¿Se dan cuenta? Algo interesante, hay algo en A8, pero en A8 no hay ningún equipo en A8. Pero aquí está el 3, 4 y 13. Son las únicas redes que están habilitadas como subinterfaces. Entonces veamos qué es lo que está pasando. ¿Por qué no envía todo? Miren, primerito además está en modo de acceso, dice. El 5 es, perdón, el 5 debería estar troncalizado. Está por acá arriba el 5. Y no está troncalizado. ¿Y cuál está troncalizado? El 0.1, el que va, este está troncalizado entre el switch 1 y el switch 2. Nos falta troncalizar este hacia acá arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos resolviendo el problema poco a poco. Sería config t, interfase, fase tener 0.5, debería estar troncalizado. Entonces, switch por mode trunk. Ya está. En este momento ya estamos troncalizando. Veamos do show interface trunk. Ya está troncalizando, ya está pasando, miren. Dice, VLANs permitidas por el otro puerto troncal, el 1, 3, 4, 7, 8, pero no está pasando el 13. Pero por la 1. Miren ese relajo aquí. El puerto 1, veamos. Do show. Miren, aquí está permitidas la 4, 8 y la 13. Pues aquí están solamente permitidas la 4, 8 y la 13. Por eso es que acá arriba solo aparecen. Pero la 13 ni siquiera asoma en la parte de abajo. Aquí vemos VLAN. Do show VLAN. Miren, no hay nada activo en la 13. ¿Se dan cuenta ese problema el problema tenaz que nos encontramos? No existe la VLAN 13 aquí.
Entonces, si quiero que pase, además le estoy poniendo acá que solamente pase 4, 8 y 13. Sin embargo, la 13 no está. Veamos entonces. VLAN 13. Ya está activa la 13. Antes no estaba, ya la acabo de activar. Por lo tanto, ahora sí debería haberse solucionado su interface trunk. Y ahora sí, miren, 4, 8 y 13. La 4, 8 y 13 permitidas. Y abajo en el otro, en cambio, todas falta. Y es más, falta la 1. No está tampoco pasando la 3. Entonces, al menos que por alguna razón esté filtrándole, como les había dicho, evitando el paso, aquí deberían estar todas. Entonces, si no hay más, no he leído todo, no he leído todo el caso, pero aquí, por ejemplo, para que funcione, mira, además hay un problema de VLAN nativa. Dice, en la VLAN 1, este está en la VLAN 1, pero en el otro lado está en la VLAN 8, dice. O sea, la VLAN nativa en este otro puerto le está reportando como 8 y este por defecto está en la VLAN 1. Entonces, además, interfaz F01, switch por trunk, native VLAN 1. Eso va a solucionar este problema que estamos aquí. Ya no debería salir porque me está diciendo que hay una falta de compatibilidad descubierta en el puerto Fast Ethernet 01. Dice que está tagueando 1 nativa y en el otro lado, en cambio, está el 8 como nativa. Entonces, en este momento ya van a ver que ya no debería salir nunca más de eso. Además, deberíamos poner así, Ethernet F01. Estoy en el 1, en el 1 estaba. Ah, es que le puse la misma VLAN nativa, es VLAN 8, perdón, y ahora sí. Ahora sí no debería dar el problema porque le puse a la misma VLAN 1 a la cual pertenece por defecto como VLAN nativa. Entonces tenemos ahí, veamos. Entonces, en el 1 está 4, 8 y 13. Aquí está 4, 8 y 13. Perfecto. O sea, sí podría comunicarse el 4 con el 13. Eventualmente este con este podría hacerle ping. Ya vamos a intentar hacerle ping. ¿Por qué? Porque tanto hacia el switch está pasando la 4, la 8 y la 13. Por acá arriba hacia el ruteador está pasando la 4, la 8 y la 13. Aquí lo que no le estoy permitiendo es pasar la VLAN 1. La VLAN 1 deberíamos permitirle pasar porque esa es la VLAN para todos los protocolos de Cisco. Entonces, aquí solamente me faltaría en el puerto 1, veamos interfaz F01, switch por trunk, allow VLAN. Aquí le vamos a poner añadir la VLAN 1. Entonces le estoy diciendo que a este puerto solo le añada la VLAN 1. Veamos, do show interface trunk. Y ahora sí, miren, ya está la 1, la 4, la 8 y la 13. Yo necesito para comunicar ahorita, al menos solucionar este problema, que este que esté en la 4 se comunique con la 13. Entonces, ahora sí, si se va hacia el switch 2, sí le permite pasar a la 4 y a la 13. Si se va hacia la interfase 5, va a pasar la 8 y la 13. Entonces ya se deberían poder ver. Veamos qué es lo que falta. Ahora sí me voy a venir a la PC esta de aquí y voy a tratar de hacer un ping.
Veamos ahora 4.1, ya debería llegar. Veamos 4.1. Todavía no llega. Algo más falta. El puerto 6 debería pertenecer a qué VLAN? A la VLAN 4. Veamos el puerto 6. Do show running en el puerto 6. Está en modo de acceso y está en la VLAN 4. Está bien. ¿Qué puede faltar? Veamos el... Está bien. Este está en modo de acceso en la VLAN 4. Y hacia acá sí le deja la VLAN 4. Y en el router sí creo que estaba la VLAN 4 también creada. Voy a desconectar nuevamente el cable de aquí. Tal como lo hiciéramos en la vida real. Le doy botón derecho y le digo inspeccionar de la parte posterior. Desconecto de aquí y le conecto acá al puerto de consola. Ya estoy ahora en el router nuevamente para ver si hay algún problema ahí. Cierro y abro nuevamente la consola. Cisco. Enable. Class. 444 está bien. Pero aquí está la 4 como nativa, si se dan cuenta. Por lo tanto, aquí debería estar también como nativa. En el puerto 5 y no me acuerdo cuál está. Entonces le voy a hacer lo siguiente. Config T. Interfase giga 00/1.4. Encapsulation .1Q 4 nada más. Voy a hacer ping a la 10.4.0.50. Vamos si llega. Sigue sin llegar. La IP de la 8 no está. Pero no le afecta en nada. No está en la VLAN 8. Pero por ejemplo, si le configuramos, debería ser posiblemente la 8.1, pero no le afecta en nada para que se haga ping entre la A y la B. Por eso les dice algunas cosas, como les digo, no he leído, pero seguramente hay que solucionar este problema también. Pero para hacer ping, ahorita entre este y este no influye la 8. Aquí está el 4.4.01, etiquetando en la VLAN 4. Ese es el mismo, obviamente tiene que hacerse el sí. El 4.50. Entonces, veamos nuevamente, voy a desconectar el cable de consola. Primero le hago aquí vista posterior, desconecto y le conecto al puerto. Entonces, cojo del cable y le pongo acá. Ya está. Así regreso nuevamente. IP config, veamos nuevamente. Esta máquina era, perdón. IP config. 450.4.1 y ese está en el puerto. Vengo acá. Consola. Do show interface
Brief. Show IP interface brief. Veamos, dice que está conectado algo en el puerto 4. Algo también en el 5 y en el 6. Efectivamente en el 1 también. Coincide, no es que está conectado en otro lado. La VLAN 3011. Aparentemente es la administrativa, por eso la han puesto en la VLAN 3. Do show VLAN. Nuevamente veamos el puerto 6. El puerto 6 debería pertenecer a la VLAN 4. Efectivamente está en la VLAN 4. El puerto 5 no debería estar en ningún lado porque pertenece a todos. Efectivamente, miren, no está el puerto 5. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Capaz que está en la literatura algo más que hay que hacer, pero no voy a leer. Veamos, ¿qué más? Show interface. Nuevamente por aquí el problema. Permitidas en el puerto 1, todas, la 4 y la 8. En el puerto 1, en el puerto 5 está 1, 3, 4, 7, 8 y 13. Y la giga 001 parece que está apagada. Sí, claro, aquí no le puedo ver, pero no me percaté de eso. A ver, veamos otra vez. Voy a ponerle. Y acá está el otro lado, en el otro PC. Veamos, voy a desconectarme de aquí. ¿Y dónde está el de consola ahorita? ¿Está en el router mismo? No, en el switch está. Ponerle inspeccionar en la parte posterior. Desconecto y voy a poner aquí. Posterior. Derecho. Rear. Cojo. Ahí estamos ya en el de consola. ¿Qué pasó? Desconecto. Ya está. Así vengo. Apagado, no le vi apagado. Lo cual no me extraña. Pondré lentes primero. A ver. Terminal. Ok. Aquí está la interfase giga. Show IP route. Veamos. Si estaba show IP route. Se asoma aquí es porque está prendida. Ahí está la 10. Si está. El 01 si está encendido. Aquí está el 3, el 4 y el 13. Validemos nuevamente el 3, etiqueta la 3 de la red 3. La subinterfase 4, etiqueta la 4 de la red 4. La 8 no está poniendo dirección IP. La 13 etiqueta la 13 y pone la red 13. Todo 24 bits. Y está todo configurado. ¿Dónde será el problema? Sino que está desconectar así, sí está medio. A ver, voy a desconectar de aquí.
Derecho. Ya. Terminal es aquí es el problema, pero no le show IP interface brief. Veamos. Al 5 está down. Está apagado la interfase 5, pero no era la del, sino es la aquí. ¿Por qué? Show running. Show interfase fase del 05 switch port para ver qué le está pasando. Dice modo administrativo, ok, modo personal down. Vemos config T, interfase fase del 05, no, switch port access. VLAN, ¿a cuál le habían puesto aquí? VLAN 3. ¿Por qué está abajo? Tum, torón, tum, tum. El otro lado sí está arriba, por eso se ven las rutas, pero aquí es el problema, está caída la interfase. Puerto 5 ya está en modo troncal. El 4 es del apagado. Está apagado. ¿Cómo le hago esto más grande? Algo está aquí y creo que es el cable. Miren, hasta la luz está apagada, qué chistoso. Dice fase tener 05. Está conectado al R1, a la interfase Giga 001. Está utilizando un straight through, un cable directo. Y ahora
¿Por qué está apagado? El problema es este está apagado. Ese es el problemita ahorita. Pam, param, ¿qué más puede ser? Vamos más pequeñito, regreso aquí. Algo está este puerto y no sé qué es. Veamos do show interface F05, a ver si por aquí me dice algo. Está deshabilitado. Is down, disable. A ver, show interface. Do show running. Algo tiene la 5 que no le estoy viendo qué es. Veamos interfase, fase tener 05. Switch por modo de acceso. No, se apaga. Una consulta, perdón. El puerto 5 no tiene que estar en la VLAN 8. No, porque recuerden que como es router on stick y acá tenemos subinterfaces, acá no puede estar en una VLAN, tiene que estar troncalizado. Sí, porque si no, como tengo aquí una etiqueta y acá estoy manejando 5 o 6 etiquetas. Entonces, la interfase en el ruteador está como subinterfaces, por eso está la subinterfase. Aquí podemos ver la 3, la 4 y la 13. Entonces, acá necesariamente tiene que estar troncalizado.
Se apaga de una, se pone. Sí, me estoy volviendo loco a ver qué pasó. Porque solo ahorita revisándole solo dice básicamente que recopile toda la información nada más. Y todos los enlaces troncales son estáticos. Conectividad punto a punto. Interfaces troncales. Aquí está solamente el puerto 1 en este switch. El puerto 5. Veamos. Último intento. Terminal. Ok. ¿Qué pasó? Terminal. Ok. Solo eso faltaba. Ya no funciona esto. A ver, ahí está el puerto de consola. Voy a hacerle más grande. Es el puerto de consola hacia la laptop al puerto RS232. Pero ya no quiere funcionar. Creo que le maté. ¿No? Ya se murió. No se deja y no se deja y no se deja. Terminal otra vez. Vamos, reiniciemos todo. En este punto. No tiene power cycle esto. Fregado. Mm,
No, no puede ser nada. Algo le pasó a mi simulación. Ya no quiere. Ya murió. Entonces les voy a poner ahorita 2 laboratorios que ustedes tienen que hacer simplemente para que practiquen. Y uno de router on stick. El 427 y el 438 les voy a poner. Estos 2 laboratorios tienen que hacer, por favor. Ya les voy a poner aquí en la página de inicio. Y ahora si no nos engañamos, y vamos a inglés. Entonces, nuevamente repito, les voy a poner el 427 y el 438 en la página principal para que ustedes puedan hacer estos laboratorios y subir lunes de configuración de el router on stick y el otro es la configuración de la manera a través de un switch de capa 3. Y este voy a tratar de ver qué es lo que pasó. Ya se me colgó, entonces ya no vamos a hacer ese. Tratemos de resolver solamente eso para finalizar. Dice, a ver, el quiz del módulo 4. Dice, una PC está accesando a un servidor web en otra red. ¿Qué método de enrutamiento puede proveer el más alto ancho de banda a nivel de capa 3 y además proveer un default gateway para la PC? Puede ser la última, ya que habla de un switch de capa 3 y en la última opción dice un switch de que emite capas múltiples con un router habilitando un router. Sí, ajá, definitivamente. Aquí la parte, digamos, capciosa de la pregunta es si recuerden que el objetivo es, si yo tengo un switch de capa 3, el enrutamiento entre VLANs va a ser mucho más rápido, pero si es hacia afuera, dice en otra red, o sea, es la parte, no sé si es en otra red, en otro segmento de red, o finalmente es en otra red, en otro sitio. Ahí tiene que ir al ruteador y si va al ruteador, ya es un salto más dentro del proceso de enrutamiento. En todo caso, no, aquí el que aparentemente es este porque dice método, dice interfase troncalizada entre el router y el switches, eso es parte de el router on stick. Múltiples interfaces físicas, todas conectadas a un switch de capa 2.
router on stick, este es digamos, el método heredado, es el menos utilizado. Tenemos aquí está el router stick y el multicapa, o sea, necesariamente tiene que ser esta. Dice, ¿cuál método escalable debe ser implementado para proveer enrutamiento entre VLANs en una red conmutada que tiene más de 1000 VLANs? Dice, enrutar tráfico internamente a un switch de capa 3. Configurar rutas estáticas en un switch de capa 2. Al hablar de rutas estáticas, estamos hablando de enrutamiento. Y un switch de capa 2 no maneja enrutamiento. Entonces, hasta aquí va conectar cada interfase física del router a una interfase física del switch, con cada switch port asignado a una diferente VLANs. Conectar una interfase de un router a un puerto de un switch que está configurado con modo troncal para enrutar paquetes entre VLANs. Si estamos hablando de puerto troncal, estamos hablando de router on stick. Efectivamente, aquí está subinterfaces. Y recuerden que eso funcionaba. ¿Cuál era el número recomendado? ¿Alguien se 50. acuerda? 50. Entonces aquí está 1000. Por lo tanto, tiene que ser necesariamente por un switch de capa 3. Cuando configuramos un router como parte de router on stick, ¿dónde deberíamos colocar las direcciones IPs? Mm, A la subinterfaz. En la porque subinterfase se coloca, correcto. No en interfase física porque solamente es una, se coloca en la subinterfase, no a las interfaces virtuales. Eso sería si fuera utilizando un switch de capa 3. Un pequeño colegio utiliza la VLAN 10 para la red de una clase y la VLAN 20 para las redes de oficina. ¿Qué es necesario para habilitar la comunicación entre estas dos VLANs mientras utilizamos el Legacy Inter-VLAN Routing? Acuérdense que tenemos tres modos, el Legacy, el modo Router on Stick y el otro utilizando un switch de capa 3. ¿Cuál debería ser? ¿Cuál es la respuesta? sería un router con dos LAN, interfaces LAN. Recuerden que ese es el Legacy, por eso es que no es escalable. Entonces, cada LAN o cada VLAN se debe conectar a la interfase física. Entonces, si conseguimos un switch con dos interfaces, no podemos tener más de eso. Si queremos tener más, tendremos que de alguna manera seguir creciendo, tal vez colocar otra tarjeta con más puertos, pero el router debería estar preparado para eso. Entonces, definitivamente no es para nada escalable. ¿Cuál es la desventaja de utilizar switches multicapa para el método inter-VLAN routing? Aquí leyendo rápido, aquí habla de caro. ¿No es cierto? La única desventaja que tiene un switch de multicapa es ese, porque de ahí el resto son ventajas. ¿No es cierto? Es mucho más rápido porque el enrutamiento, a diferencia de un router, lo hace a nivel de hardware y no de software. El enrutamiento de un router es a nivel de software, entonces es mucho más rápido el hardware que el software. El único problema es que definitivamente es mucho más caro que una implementación de router on stick. ¿Qué tipo de comunicación, de diseño de comunicación inter-VLAN requiere la configuración de múltiples subinterfaces? Si hablamos de subinterfaces, estamos hablando de router on stick. Recuerden, tres métodos, el legacy o el método heredado, utilizando un switch multicapa,
o el método de router on stick. No hay otro más. ¿Cuál es la desventaja de utilizar router on stick? La segunda, La segunda, ¿no es cierto? Aquí rapidito dice, no es escalable más allá de 50 VLANs. ¿Cuál es el significado del número 10 en el encapsulation.1q 10 native router? ¿Qué significa el 10? El ID de la VLAN. El ID de la VLAN, perfecto. Mientras configuramos enrutamiento entre VLAN en un switch multicapa, un administrador de red pone el comando no switch port en una interfase que está conectada a otro switch. ¿Cuál es el propósito de este comando? De poner no switch port. ¿Alguien se acuerda de eso? Si se acuerdan cuando hicimos la configuración, esta era la última. ¿Ya? ¿No es cierto? Cuando yo me voy a conectar, miren, desde aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Y debo poner una dirección IP aquí y acá debo colocar una dirección IP en una interfase física. Eso no hay cómo, al menos que nosotros le apaguemos la opción de que sea un puerto conmutado. Y el comando no switch port hace eso. Entonces, en resumen, lo que hace es crea un puerto enrutado, porque vamos a ponerle ahí a dirección IP para un segmento de red, para una simple red. Entonces, en un switch multicapa, colocar esto, lo que hacemos, repito, es le deshabilitamos la opción de que sea un puerto de switch y se convierte en un puerto de un router, por lo tanto, ya puedo colocarle dirección IP. Ese es el único objetivo. Un administrador ingresa este comando que tiene que ver exactamente lo mismo. Dice, ¿cuál es el propósito de este comando? Nuevamente, hacer al puerto 1 un puerto enrutado. Recuerden, switch port significa que el puerto es capaz de conmutar. Cuando le apago eso ya queda como enrutar, que es diferente. Un puerto o un switch de capa 3 es capaz de hacer las dos cosas, por eso trabaja hasta capa 3. Conmutar a nivel del switch y enrutar a nivel ya de direcciones IP. Entonces yo le apago esta parte de conmutar, dejo de que funcione como un puerto de un switch y automáticamente se convierte en un puerto enrutado. ¿Qué modo operacional deberías utilizar en un puerto de un switch que está conectado a un router en router on stick? Lo que dijimos hace un rato, ¿no es cierto? Tiene que estar siempre troncalizado. Siempre. Porque en router on stick nosotros vamos a hablar de subinterfaces. Y cuando hablamos de subinterfaces, cada subinterfase maneja una etiqueta. Por lo tanto, en el otro lado también debe manejar etiquetas y el único que puede manejar cualquier etiqueta es el puerto troncal. Dice, ¿qué secuencia correctamente describe las interfaces virtuales con el método de enrutamiento a través de switch de capa 3? Si se acuerdan, y si no, cuando hagan el laboratorio ya lo van a reforzar. Cuando hicimos el enrutamiento de capa 3, cada una de las VLANs, nosotros teníamos que generar la respectiva interfase virtual. Entonces, solamente para mostrarles aquí, miren, venimos acá. Enable. Show running config. Miren, tengo que crear la respectiva interfase y le pongo la dirección IP. La respectiva interfase y le pongo la dirección IP. La respectiva interfase
virtual, esta es la SBI, y le pongo la respectiva dirección IP. Así se crean en este método de conmutación. Entonces, por cada una de las VLANs que existan, yo debo crear una interfase virtual. Aquí dice subinterfaces deben ser creadas siempre y cuando fuera router on stick. Y aquí nos está diciendo el método de enrutamiento entre VLANs por interfaces virtuales, SBI. Una interfase física es necesaria por cada VLAN. Eso es el método el método legacy o el método heredado. Y el tipo de encapsulamiento debe ser configurado en una SBI. Cuando hablamos de encapsulamiento, estamos hablando de subinterfaces. Ahí utilizamos encapsulation .1q y asociamos a la respectiva VLAN. Entonces, la única que nos queda necesariamente es esta última, que una interfase virtual es necesaria para cada VLAN. ¿Cómo el tráfico enrutado entre múltiples VLANs? A ver, ¿cómo es el tráfico enrutado entre múltiples VLANs utilizando un switch multicapa? Hay una opción más abajo, no creo que se la ve. Ahí. ¿Cómo se enruta el tráfico entre múltiples VLANs en un switch multicapa? Aquí nuevamente mete subinterfaces, estamos hablando de router on stick. Interfaces físicas del método heredado. A través de una interfase física, igual. Entonces, internamente se van creando estas VLANs, estas interfaces virtuales internas, y ahí es donde se hace la conmutación o el enrutamiento entre esos VLANs. ¿Qué es requerido para ejecutar router on stick? Como habíamos visto antes, dice un router configurado con múltiples subinterfaces. Subinterfaz, ese es el único requisito. Bueno, además de esto, pero todos maneja, además que el puerto esté troncalizado. Pero todos los dispositivos capa 3, capa 2, perdón, y capa 3 obviamente pueden manejar puertos troncalizados. Dice un administrador está resolviendo un problema en una topología router on stick y concluye que el problema está relacionado a la configuración de las VLANs en la subinterfase. ¿Cuáles dos comandos pueden ser utilizados para identificar el problema? Recuerden, este es básico, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros hacemos se graba directamente en el running config. Entonces, si no está en el running config, simplemente no está configurado. Es el running config. Y el segundo es el que tenemos que ver. ¿Cuál es el otro comando? Router on stick. Podría ser el de las VLANs. También están creadas las VLANs. Sí puede ser. Show IP interface. Aunque a mí me va más por acá. Un administrador está haciendo troubleshooting. Es que aquí está hablando del router. En las subinterfaces del router. Y este comando show VLAN es solamente para switches. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va nuestra primera prueba. Esta primera prueba mm,
Va a estar activa hasta el día, bueno, hasta el día lunes, que el lunes es puro feriado este. Sí, hasta el lunes, por favor. Ya, hasta el lunes pueden dar hasta 3 intentos. No es necesario ningún tipo de autorización para intentos adicionales. Lo que sí es, van a hacer preguntas diferentes. 2 horas si dan en inglés y 1 hora y media si dan en español. Obviamente por lo que tienen que estar traduciendo. Y de hecho en examen de certificación también es así. Dado que nosotros pertenecemos a la TAM, a la zona de a Latinoamérica, obviamente nuestro idioma es el español. Si se da en examen en inglés de certificación, tienen media hora adicional por el idioma. Entonces, hacemos exactamente lo mismo y estamos listos para nuestro primer examen. Validen por favor que tengan acceso. ¿Cómo validan eso? Simplemente así es como ustedes ven el curso. Vienen acá y donde dice examen de conceptos le dan clic y ahí debería sumar examen activado. Sí está. Sí, perfecto. Entonces, una cosa más y eso va para todos. Voy a activarles otro examen más que se llama, ¿dónde estás? Prueba del sistema. O deberían dar ese donde dice prueba del sistema, le dan clic ahí. Y ese lo que va a hacer es validar que su computadora y el packet tracer estén correctamente configurados. ¿De acuerdo? Entonces, es opcional ese. A los que ya cogieron conmigo el CCNA 1, simplemente le da ya y tuvieron que haber hecho eso en sus máquinas. Si no lo vuelven a hacer, como les digo, es para validar, es un test para validar el sistema que esté, como les digo, todo correctamente configurado, instalado y configurado. Entonces les va a abrir una pequeña ventanita del Packet Tracer, algunas cosas para que hagan solamente para validar que todo está correcto. Y ahí sí ya podrían dar el examen, el primer examen. ¿De acuerdo? ¿Y los laboratorios para cuándo son? Los de laboratorios igual hasta el día lunes también. Los 2 laboratorios. Realmente, como les digo, eso es más, ya lo hemos configurado, pero obviamente lo hemos ido haciendo posiblemente a la par. Algunos a lo mejor no lograron seguirme en la configuración. El momento que ustedes espérense un momento, voy a volver loco la cafetera. El momento que ustedes ya lo hagan solos, ya buscando, inclusive revisando el material, ahí sí van a reforzar todo lo que es la configuración. Entonces, va a estar hasta el día lunes. Ya les voy a subir este momento. Sí, va a estar justamente aquí debajo del 361, el 427 y el 438. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor, adicional? El examen es de preguntas, también configuración. El examen es preguntas y les va a asomar dependiendo, 1 o 2 packet tracer, pero nuevamente es más troubleshooting. Obviamente es igual, para troubleshooting tienen que hacer la configuración, pero va a ser algo puntual que tienen que resolver. Porque como se dan cuenta, o sea, configurar sí se les va a demorar más tiempo y la idea es justamente enfocarnos en esta parte de resolución de problemas.
Profe, y disculpe, ¿la clase del 16 de mayo sí se sube o ya se dañó? Eso les dije, no, no se grabó en la nube, no sé por qué. Sí le puse grabar, pero no se grabó en la nube. De hecho, este sigue grabándose, sí, está grabándose sin problema, sigue en la grabación. De hecho, debe estarles a ustedes también diciendo grabando, pero no sé qué sucedió o qué hice, pero simplemente no se grabó la sesión anterior. Una consulta, ingeniero. Tal vez podemos hacer el día viernes lo que hicimos el día lunes y de paso ahí practicamos. Lo que hicimos, por eso son los laboratorios. Sí, sí quisiera, pero el problema es que mientras estamos avanzando más lento de lo que deberíamos, justamente por las primeras que hicimos de práctica, porque muchos no habían cogido o habían cogido hace rato el CCNA1. Entonces, por eso nos demoramos más de lo planeado. O sea, Pero más que todo, perdón, más que todo en la parte en donde utilizamos el router y este switch capa 3 nada más. es que eso, Porque, eso va a encontrarse ahorita en el laboratorio. Es el laboratorio ya, fijamente. ya, 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 ya. El Ok. 438, entonces les abro ahorita solo para que vean. Sí, porque lo que pasa es que yo, o sea, quería, bueno, como ya lo que se hizo el día lunes no se puede ver en la grabación, entonces justo esa parte es la que yo estaba en viaje, digamos, desde la oficina acá a la casa, Sí, no, no, y esa eso les parte digo. no, Sí no la quisiera, pude hacer. pero sí se va. Aquí tenemos. Entonces, este es un switch capa 3. Aquí tenemos la switch. Si dan cuenta, es más o menos la misma topología. Y aquí tenemos que ir configurando inclusive direccionamiento IPv6. MLS es este switch de capa 3. Entonces hay que crear la VLAN 10, ponerle la IP y ponerle la IPv6. Entonces aquí están justamente todos. Y seguramente ahorita uno de los puertos, acuérdense siempre, si no asoma el puerto aquí, ustedes le dicen preferencias y aquí está Show Always por Levels. Miren, en preferencias del programa y en ese momento ya podemos ver. Entonces aquí podemos ver el Giga 02. ¿No es cierto? Entonces veamos qué nos dice acá. Por aquí debería estar el Giga 02. Este es el puerto que está enrutado y por aquí tiene que estar el comando. Aquí está, miren, habilitar IPv6 Unicast Routing. Aquí está toda la configuración. Aquí está interfase virtual en el switch 1, interfase VLAN 10. Dice para la VLAN 10, 20, 30, 99 según la tabla de asignación. Y aquí nos da el ejemplo. Para la VLAN 10 ponemos la 10. Para la VLAN 20 utilizamos la tabla. Entonces aquí se van a poder aplicar todo lo que hemos visto y aquí está para que vayan avanzando paso a paso. Entonces troncalizamos, le ponemos la VLAN nativa, encapsulamos 2.1Q para los switches de capa 3. Ahí debe estar todo, ahí está todito. Ya, Ángel, listo, listo. Sí. Ya, chévere. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor, adicional? Listos, entonces nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Ok. Sí, Muchas Gracias, gracias. Inge. Una buena noche. Hasta el una viernes. buena noche, Buenas que pasen noches. bien. Sí,